restantes a esta semana, vamos a ir dosificando el número de slides para poder concluir el día de mañana con este tema. Entonces, hoy haríamos una parte y mañana concluiríamos con la segunda parte. Ya como les dije el día de ayer, en cualquier momento de la clase ustedes pueden preguntarme alguna cosa o al final de la clase para que podamos aclarar alguna duda que ustedes puedan tener. ¿De acuerdo? Bien, no sé si ya está visible la pantalla en sus pantallas. Si alguien me puede decir si está ya visualizándose el primer slide de la clase de hoy. Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, bien, habíamos quedado en esto. Entonces, hoy vamos a continuar con el uso de fármacos en ancianos. Entonces, anciano es cualquier persona que tenga 65 años o más. ¿De acuerdo? Entonces, anciano, cualquier persona que tenga 65 años o más. La expectativa de vida. A ver, lo que vamos a hacer es admitir a alguien más y de ahí continuamos, ¿sí? Bien. Ahora sí. Bien, la expectativa de vida en Bolivia es de 65 años, no es todavía muy alta. Algunas estadísticas muestran que tal vez ya se esté llegando a los 68 o 69 años de expectativa de Bolivia y que el 12% de la población boliviana es o tiene 65 o más años de edad. Si nosotros tomamos en cuenta que tenemos una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, ¿no es cierto? Diríamos de que de estos 11 millones de habitantes tendríamos un poco más de 110,000 personas, ¿no? 115,000 personas que, 1.100.000 personas que son mayores a los 65 años de edad. Esto tiene sus implicancias, obviamente. Conforme la población envejece, también aumentan los problemas de salud pertenecientes a este grupo etario. Y esto acarrea una serie de implicaciones desde el punto de vista médico, obviamente desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista farmacológico. Bien, factores que predisponen al bajo cumplimiento del tratamiento en los ancianos. Y este es un problema. Hemos dicho que los dos extremos de la vida se comportan de una manera diferente al resto de la población en relación a la terapéutica. Entonces, los ancianos pueden tener un bajo cumplimiento del tratamiento que se les instaura, uno por su propia edad avanzada. A veces personas de más de 80 años, el tener esa edad hace que dificulte no solamente la administración de la terapéutica, sino también dificulte la respuesta diferente que tienen estas personas. Otro problema es la falta de apoyo familiar. Existen personas de esta edad que viven solos y por lo tanto esto también dificulta el tratamiento. El bajo nivel cultural, pero esto no es solamente propio de los ancianos.
El bajo nivel cultural afecta a toda la población en ciertos segmentos, ¿no es cierto? Y esto hace de que cuando el nivel cultural es bajo, el cumplimiento de la terapéutica también es bajo. La demencia que afecta a las personas de mayor edad, la polimedicación, como habíamos dicho, aumenta los problemas de salud y por lo tanto aumenta la necesidad de uno o más medicamentos en este grupo etario, lo que da lugar a problemas no solamente en el cumplimiento del plan terapéutico, sino también en la interacción de los fármacos entre sí. La confusión en los nombres de los medicamentos. Por eso cuando yo les hablaba ayer de la prescripción para los pacientes, esta debe ser siempre realizada con letra legible, clara, y el médico tiene la obligación de explicar al paciente en palabras sencillas que pueda entender la naturaleza de su problema, el objetivo terapéutico, y luego darle una explicación también clara y sencilla en palabras que pueda entender de los medicamentos en relación a cómo esperamos de que actúen, cuáles son las instrucciones en cuanto a su frecuencia de dosificación, a los horarios, etcétera, etcétera. Los regímenes de dosificación complejos, lo mismo que acá, ¿no es cierto? Es bien difícil para una persona de edad avanzada poder cumplir un plan terapéutico, un régimen terapéutico complejo. Entonces, todo debe ser anotado, explicado, para que el paciente pueda cumplir su plan terapéutico. Inclusive se puede utilizar dibujos, ¿no?, para que les ayude a cumplir el plan terapéutico. Por ejemplo, en vez de poner comprimido, o se puede poner a dibujar un pequeño comprimido, o colocar el nombre comprimido y un pequeño dibujo, ¿no?, explicándole de una manera sencilla y completa cómo tiene que hacerlo. La aparición de reacciones adversas, ¿ya? Vamos a ver posteriormente en este tema que tenemos hasta el día de mañana, la importancia de reacciones adversas, ¿no?, o también de cierta manera los efectos colaterales que pueden hacer de que el cumplimiento del tratamiento en los ancianos se dificulte. El tamaño, color y o sabor de los medicamentos, extremo de la vida, ¿no es cierto? Uno dice, yo puedo ir y comerme un buen bife, ¿no?, y trago pedazos de carne, a veces grandes, y no puedo tragar un simple comprimido. Y eso ocurre mucho en pacientes de edad avanzada. La dificultad para tragar, para deglutir un comprimido. Las características del envasado de los medicamentos, esto se refiere a que a veces es difícil obtener el medicamento de su envase, ¿no es cierto? Entonces esto ya en personas de una edad avanzada dificulta de que puedan obtener el comprimido, obtener la solución, porque el envase en el cual están ellos contenidos son de difícil manipulación para estas personas. Déficits visuales y auditivos, ¿no? Pueden haber problemas de degeneración macular que entorpece la visión de los pacientes, que les da una visión periférica, o miopías intensas, o que impiden de que el paciente pueda visualizar con facilidad los fármacos que debe utilizar, o déficits auditivos que interfieren, digamos, en la explicación que le estamos dando nosotros los médicos, o en el caso, por ejemplo, de sus propios familiares que dificulta el cumplimiento de la terapéutica. Y esto que es importante, este último punto aquí, el tamaño de la letra del prospecto, ¿no es cierto? Bueno, aquí cuando se habla de prospecto está hablando de la información que está contenida en el envase, en la caja que contiene el medicamento. Esto en otros países no existe, es decir, la receta médica en otros países no da acceso al prospecto al paciente, porque si bien es importante el prospecto, la comprensión de lo que dice el prospecto es difícil por cualquier paciente, sea de edad avanzada o no. Y en otros lugares solamente se da el medicamento, a veces inclusive sin el nombre del medicamento en el frasco, y solamente las instrucciones para su utilización. El resto de la información la tiene el médico, ¿no? Entonces el prospecto es a veces difícil
comprensión, especialmente cuando se refiere a la forma correcta de utilización de los fármacos. Bien. Medicamentos frecuentemente implicados como causa de interacciones entre los ancianos. Hemos dicho que los ancianos a veces son pacientes que tienen un régimen terapéutico polifarmacéutico, es decir, como muchos fármacos o medicamentos al mismo tiempo. Entonces puede haber interacciones entre uno o más de ellos, y los que están implicados con mayor frecuencia son analgésicos antiinflamatorios, ¿no es cierto? Ya cuando uno llega a una cierta edad avanzada, se va a la juventud y comienzan los dolores, ¿no es cierto? Los antiepilépticos, los antidepresivos, los antihistamínicos, los agentes cardiovasculares, que también son muy frecuentemente utilizados en personas de edad avanzada. En algunos casos ansiolíticos e hipnóticos, que en general debería utilizarse con mucho cuidado en pacientes de mayor edad. Los diuréticos, los antagonistas de los canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que está también dentro de los antihipertensivos, y los antidiabéticos orales, ¿no? Entonces, estos son fármacos que con mucha frecuencia son utilizados por pacientes de más edad, ¿no? Y que a la vez están tomando varios de estos al mismo tiempo, lo que da lugar a distintos efectos relacionados a la interacción entre ellos. Bien, factores relacionados con el aumento de la incidencia de reacciones adversas en los ancianos, ¿no? Uno, que el anciano ya por su propia edad, hemos dicho, los niños pequeños, ¿no es cierto?, y los ancianos, los extremos de la vida, tienen funciones farmacocinéticas y farmacodinámicas diferentes, ¿no es cierto? Y en los ancianos esto es muy patente, muy evidente. Vamos a ver dentro de un rato cómo hay alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que obviamente tienen incidencia en la aparición de mayor cantidad de efectos adversos. Luego, la frecuente presencia de múltiples enfermedades. Esto también hace de que las reacciones adversas también se incrementen. La polimedicación, que ya hemos dicho, la polifarmacia, la utilización de varios fármacos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Todos los fármacos potencialmente pueden provocar reacciones adversas, ¿no es cierto? Todos los fármacos. Y esto aumenta aún mucho más cuando se utilizan varios fármacos al mismo tiempo, porque existe una sumatoria de los efectos adversos que pueden presentarse para cada uno de ellos, y aumenta la incidencia de reacciones adversas. La presentación atípica de las enfermedades, que no se presentan de diferente manera en la gente de mayor edad. Errores en el diagnóstico, esto ya pertenece al médico propiamente dicho, y la prescripción inadecuada, es decir, habíamos visto ayer los pasos que se debe seguir para hacer una terapéutica adecuada, ¿se acuerdan? Y lo primero, ya este diagnóstico está representado obviamente por la identificación del o de los problemas que afectan a los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, fundamental para una buena terapéutica es identificar el o los problemas del paciente. Ya habíamos dicho eso ayer, que eso se realiza a través de una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no es cierto?, un buen laboratorio o exámenes auxiliares y un buen criterio diagnóstico que permite identificar lo más adecuadamente posible el o los problemas que tiene el paciente. Una vez que uno ha identificado esto, recién podemos hacer una prescripción adecuada. Si no identificamos correctamente el o los problemas del paciente, lo que estamos haciendo es llevar a una prescripción inadecuada que obviamente tiene sus repercusiones. Luego, recibir prescripciones de varios médicos, ¿no es cierto? Por eso es obligación de nosotros como médicos en estos pacientes que tienen varios problemas de salud, ¿no es? El de preguntarles o informarnos de la naturaleza de sus problemas, es decir, ¿qué más tiene usted? De preguntarles qué fármacos, qué medicamentos está tomando, ¿ya? Porque no se olviden de que, como habíamos dicho hace un ratito, ¿no?, la interacción entre ellos va a dar a distintos tipos de efectos, o puede llevar a los fármacos a presentar niveles subterapéuticos en algunos casos o tóxicos en otros casos, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta
este factor que puede interferir y aumentar el riesgo de que presenten mayor cantidad de efectos adversos. Otro punto importante que ocurre, ya les he dicho con mucha frecuencia, es la automedicación. La automedicación puede llevar a una incidencia aumentada de reacciones adversas a los medicamentos. Y luego el acumular medicamentos de tratamientos anteriores, eso también tiene una gran influencia, ¿no es cierto? El paciente va guardándose los medicamentos y va tomándolos sin un criterio médico correcto. Bien, en relación a la farmacodinámica en los ancianos, ¿ya? Aquí están algunos efectos, ¿ya? De algunos fármacos o de algunos medicamentos. Entonces tenemos las benzodiazepinas, que habíamos dicho el día de ayer, que son hipnóticos sedantes, ¿no? Muy utilizados, ¿no? El diazepam, uno de los más conocidos a nivel mundial y de los mayormente utilizados, el clonazepam, muy en boga hoy en día, inclusive en nuestro medio, ¿no es cierto? En el anciano tiene un efecto de una sensibilidad aumentada a las benzodiazepinas, es decir, en el adulto que no es anciano, las benzodiazepinas, dependiendo de la dosis, ¿no? Van a tener un efecto ansiolítico o también pueden tener un efecto sedante o hipnótico. En el anciano esto está aumentado, es decir, que con la misma dosis que utiliza un adulto que no es anciano, en el anciano puede producirse un mayor efecto hipnótico, es decir, más cantidad de sueño, mayor sedación, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Los anticoagulantes orales como la warfarina también está aumentada, de ahí que la dosificación de la warfarina en un anciano no va a ser la misma que en un paciente de 50 años. Los antidiabéticos orales, por ejemplo, las sulfonilureas, ya tienen una tendencia de producir un incremento de hipoglicemia en los ancianos. Entonces, todo esto quiere decir que la dosificación de estos fármacos, de estos medicamentos que estamos viendo, debe ser disminuida en los ancianos. Los analgésicos narcóticos, ¿no? Los analgésicos opioides que se utilizan, uno de los más comúnmente utilizados en nuestro medio, el tramadol, ¿no es cierto?, puede dar lugar a efectos más intensos en el paciente decurrentes de una sensibilidad aumentada. Los bloqueantes beta, que son antihipertensivos, su sensibilidad es disminuida. Por lo tanto, la dosificación del bloqueante beta puede ser necesaria que sea más alta que en otra persona, en un anciano. Los antihistamínicos, que son utilizados en distintos procesos alérgicos, en el anciano pueden tener una sensibilidad aumentada a estos, y uno de los efectos adversos de los antihistamínicos es retención urinaria. De por sí los ancianos ya tienen una hiperplasia prostática y hace de que el efecto antihistamínico pueda aumentar esta retención asociada a la hiperplasia prostática. Entonces, o puede aumentar la sedación producida por los antihistamínicos también. Bien, sensibilidad de sistemas orgánicos alteradas, seguimos con la farmacodinámica en ancianos, ¿ya? Existen mediciones de respuesta con valor limitado, por ejemplo, en relación a los neurotransmisores, puede haber una depleción de neurotransmisores, lo que va a afectar la transmisión a nivel de la sinapsis. Pueden las enfermedades también interferir en este aspecto, los cambios fisiológicos propios de la edad y el estado nutricional. Generalmente ya las personas de mayor edad ya no tienen mucha hambre, no quieren comer, y eso va afectando su estado nutricional, haciendo que pierdan peso y se encuentren con menos peso del adecuado para su edad, lo que también interfiere en la farmacodinámica de los fármacos. Bien. Ahora, en relación a las enfermedades que afectan la farmacocinética en los ancianos, ¿no? Tenemos aquí dos columnas, enfermedades, y sobre qué produce su alteración. Entonces, fíjense que la estenosis pilórica, la úlcera péptica, la vagotomía, la gastroparesia diabética, los síndromes de mala absorción, las resecciones gastrointestinales y la acloridria, o sea, la falta de ácido clorhídrico, produce alteraciones sobre todo sobre la absorción de los fármacos, ¿ya? Entonces, pacientes con estos problemas
van a tener una absorción de los medicamentos, de los fármacos alterada. En relación a la distribución, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? El corazón insuficiente, que no es capaz de cumplir su función de circulación adecuadamente, ¿no? También va a interferir en la distribución de los medicamentos. La hipoproteinemia o la hipoalbuminemia también van a condicionar una alteración en la distribución. La insuficiencia hepática o renal también va a afectar la distribución de los fármacos, ¿no es cierto? Las amputaciones, ¿no? Por disminución de la masa muscular. Uno de los tejidos que mayor distribución de fármacos recibe es el tejido muscular. Bien, en relación al metabolismo, obviamente que la hepatitis y la insuficiencia hepática, fundamentalmente problemas de hepatopatías, van a afectar el metabolismo de los fármacos que utilizan la vía metabólica como su vía ya sea de activación o fundamentalmente de inactivación. Y en esto también puede estar incluida la insuficiencia cardíaca y las nefropatías que llevan a una insuficiencia renal o afectan la función renal también van a afectar la excreción renal de los fármacos. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta cuando uno establece el régimen terapéutico para un paciente para uno o más problemas. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, cuál es el mecanismo de eliminación del fármaco. Si nosotros decimos el mecanismo de eliminación del fármaco es metabólico a nivel hepático y el paciente tiene una hepatopatía que afecta esta capacidad metabólica, entonces lo que va a ocurrir es que la biodisponibilidad del fármaco va a aumentar y por lo tanto puede incrementar su efecto y llevar a manifestaciones o fenómenos de intoxicación. Lo mismo ocurre si es que la vía de eliminación o salida del fármaco son los riñones y que haya alguna nefropatía que esté afectando la capacidad funcional del riñón, también puede incrementar la biodisponibilidad y por ende puede dar fenómenos de toxicidad de los fármacos. Bien, ¿cuáles son las funciones fisiológicas alteradas? ¿Ya? Uno, las condiciones psiquiátricas, ¿no? Y la condición psiquiátrica del paciente es extremadamente importante en relación al cumplimiento terapéutico, ¿no? Esto se refiere fundamentalmente a puntos de atención farmacoterapéuticos. Es decir, si el paciente no tiene, por su condición psiquiátrica, no tiene la capacidad de comprender la naturaleza de su o de sus problemas y el esquema o el régimen terapéutico propuesto para solucionar esos problemas, entonces obviamente que se va a alterar la parte de la terapéutica. Las drogas que pueden causar insomnio, ¿no? Los psicoterapéuticos, los simpático-miméticos, todos estos pueden llevar a producir insomnio en el paciente de mayor edad. Drogas que pueden precipitar delirio y depresión, entre estos está el alcohol, los psicoterapéuticos, los antiparkinsonianos. Entonces, todas estas hay que tomar en cuenta en el esquema y en el régimen terapéutico de los pacientes. Precauciones siempre, ¿ya? Los ancianos hemorrágicos son más sensibles al uso de fármacos que afectan la actividad del sistema nervioso, ¿no es cierto?, central. Entonces, cualquier depresor del sistema nervioso central hay que manejarlo con mucho cuidado y a la dosis mínima eficaz para lograr un propósito en el paciente de mayor edad. Entonces, drogas que pueden ocasionar incontinencia, por ejemplo, que ya de por sí los ancianos, tanto hombres como mujeres, pueden tener, por ejemplo, incontinencia urinaria, ya de por sí. Entonces, si uno incrementa este problema que puede incrementar la incontinencia, fármacos como los diuréticos, fármacos psicoactivos, los relajantes musculares y los beta bloqueadores pueden incrementar los problemas de incontinencia en el paciente. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Los que producen mayor cantidad de retención o incontinencia, por ejemplo, los anticolinérgicos, el uso de fármacos que bloquean a los receptores muscarínicos, entonces pueden llevar a incontinencia, porque ya van a ver posteriormente, cuando veamos el sistema nervioso autónomo, que los
anticolinérgicos, ¿no?, pueden incrementar la retención urinaria, como ya les había dicho al comienzo, en pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna, por ejemplo. Disfunción sexual, también, obviamente. Ustedes dirán, pero ya es viejito, ¿no? Entonces, ¿qué interesa su función sexual? Por increíble que parezca así, en pacientes de mayor edad también existe actividad sexual, ¿no? Los antihipertensivos y los agentes psicoterapéuticos también hay que tener mucho cuidado con estos porque pueden dar lugar a efectos incrementados o adversos debido a las condiciones fisiológicas del propio paciente. Bien, algunas drogas pueden también empeorar la condición existente. Por ejemplo, ya los viejitos de por sí pueden tener problemas de constipación y si utilizamos fármacos que puedan incrementar este problema, entonces afecta también al paciente. Precaución con agentes que se asocian con lesión esofágica, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroideos de por sí son gastrolesivos, especialmente aquellos que no son selectivos. Entonces pueden provocar lesiones no solo a nivel del esófago, sino también al estómago, ¿no? Sino gastritis, úlceras relacionadas con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. O el alendronato, que es un grupo de fármacos, ivandronato, alendronato, que hacen de que, ustedes saben que ya la persona adulta no incorpora calcio como un niño. Entonces, existen estos fármacos, como el alendronato y el ivandronato, que se deben tomar una vez, ahora hay formulaciones para tomar una vez al mes, pero que pueden lesionar el esófago y que por eso se aconseja que el paciente no flexione el cuerpo, o sea, no se agache, no se eche cuando toma alendronato por lo menos durante 1 hora posterior a la ingestión de los ivandronatos o el alendronato. ¿Ya? Precaución para usar agentes que afectan las funciones pulmonares en pacientes con compromiso respiratorio. Aquí nuevamente los depresores del sistema nervioso central, los fármacos que puedan provocar los bloqueantes beta-adrenérgicos no selectivos, como el propanolol, que pueden provocar broncoconstricción y afectar la función respiratoria del paciente, ¿no? ¿Ya? Vacunas para neumococos e influenza. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que esto es muy común, vacunar a los pacientes de mayor edad con la vacuna para neumococos e influenza, que también hay que tomar en cuenta que la administración debe ser con precaución. Bien, en relación a como seguimos las funciones fisiológicas alteradas que pueden afectar lo correspondiente a la absorción, en estos pacientes puede haber un aumento del pH gástrico y eso lleva, ¿no es cierto?, a, si el pH gástrico aumenta, la acidez gástrica disminuye y por lo tanto el medio se altera, ¿ya? Puede estar retrasado el vaciamiento gástrico, puede estar disminuida la motilidad intestinal o gastrointestinal, puede estar disminuido el flujo sanguíneo intestinal, va a haber una disminución en la absorción de hierro y calcio y vitaminas, disminuye la absorción por estenosis pilórica, enteritis, síndrome de mala absorción, gastrectomía, iatrogenia con el uso de antiácidos, y disminuye el fenómeno del primer paso. Al disminuir el fenómeno del primer paso, aumenta la biodisponibilidad, ¿no es cierto?, de uno u otros fármacos que utilizan la vía oral y la absorción hacia el sistema portohepático. ¿Ya? Entonces, todas estas funciones alteradas pueden afectar la absorción de los fármacos. La distribución, ¿qué ocurre con los ancianos? Disminuye el agua y la masa muscular, ¿no es cierto? Hemos dicho que el tejido donde se distribuyen en mayor cantidad los fármacos es el tejido muscular porque es el más abundante, ¿no es cierto? Pero también disminuye el agua y la masa muscular, aumentan las grasas, ¿sí? Se altera el volumen de distribución, disminuye la concentración de albúmina, que es la proteína plasmática, que obviamente también va a afectar la distribución de los fármacos, y en algunos casos de fármacos específicos como la fenitoína
la tolbutamida y la warfarina, ¿no es cierto?, disminuye la unión de estas sustancias orgánicas. También aumenta la unión de proteínas a antidepresivos y benzodiazepinas, que habíamos dicho que hace que aumente entonces la sensibilidad a estos fármacos en personas de mayor edad. Bien, metabolismo. Entonces, en las personas de mayor edad disminuyen las enzimas hepáticas y del sistema citocromo, ¿ya? Se conservan las reacciones de la fase 2, ¿ya? Pero afecta más a las reacciones de la fase 1. Y por lo tanto, esto también puede condicionar, al disminuir la actividad metabólica, puede condicionar a un incremento de la biodisponibilidad de ciertos fármacos, como las benzodiazepinas, la acumulación de esta y el incremento en los efectos hipnóticos y sedantes de estos fármacos, por ejemplo. En relación a la excreción, disminuye la excreción renal porque baja el número de glomérulos activos, funcionantes, ¿ya? Disminuye el flujo sanguíneo y la filtración glomerular y la secreción tubular. Por lo tanto, todo esto da como en sumatoria que la excreción renal está afectada en personas de mayor edad. Esto nuevamente, como en el caso del metabolismo hepático, puede condicionar un incremento de la biodisponibilidad del fármaco y por lo tanto también a fenómenos de acumulación de mayor concentración del fármaco y por lo tanto a un incremento en su actividad y también en su concentración, lo que puede llevar también a manifestaciones tóxicas. Disminuye la excreción renal en deshidratación, en insuficiencia cardíaca congestiva, en la hipotensión, y esto afecta. Es increíble ver la cantidad de personas de mayor edad que llegan a los hospitales deshidratados como si fuesen niños pequeños. Ya la insuficiencia cardíaca ya la habíamos mencionado, que impide que la circulación sanguínea sea normal a todos los tejidos y por lo tanto afecta la distribución de los fármacos, o la hipotensión producida por la deshidratación, ¿no es cierto?, y otro también por el uso de fármacos antihipertensivos. La retención urinaria, que ocurre en pacientes que tienen problemas, fundamentalmente en pacientes con hiperplasia prostática o en pacientes que utilizan fármacos que de por sí producen retención urinaria. Y las nefropatías, que habíamos hablado, que son las que afectan la función renal. Y también se altera el aclaramiento de creatinina, que es dependiente, ¿no?, también de una función renal adecuada. Bien, entonces sería en lo que se refiere a los ancianos, ¿ya? En claro, ¿qué sacamos de esto? Que la dosificación de fármacos en los ancianos debe realizarse los fármacos debe realizarse en forma correcta, ¿ya? Muchas veces la dosis en el anciano debe ser modificada, ¿ya? Muchas veces tiene que ser modificada, disminuida en muchos casos, para que el plan terapéutico sea cumplido con un resultado terapéutico adecuado, sin incremento de las reacciones adversas o de los efectos colaterales que se pueden producir al administrar los fármacos. ¿Ya? Tener mucho cuidado en la dosificación, ¿ya? Porque en estos dos puntos, que es importantísimo, es de que los fármacos, las drogas, los medicamentos se eliminan fundamentalmente por dos vías. Una, por la vía metabólica, que ya habíamos mencionado el día de ayer, y otra a través de la excreción, ¿ya? Entonces, lo que entra debe salir, se dice, ¿no es cierto?, vulgarmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos eso? En que la dosificación de ingreso del fármaco debe ser la adecuada, que permita un metabolismo para inactivar el fármaco, o el metabolismo para eliminar el fármaco en forma adecuada y no permitir su acumulación, o una función excretora adecuada, ¿no?, en relación a la dosis del fármaco administrado, para que no ocurran problemas. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en relación a la terapéutica en los ancianos? Bien, farmacoterapia durante el embarazo y el periodo perinatal. Este es otro punto muy importante en la terapéutica, ¿no es cierto? Bien. Fisiología del embarazo que afecta potencialmente la farmacocinética, ¿de acuerdo?
En el sistema cardiovascular, la expansión del volumen plasmático, ¿no es cierto? No se olviden que la mujer embarazada tiene un ser vivo dentro de ella, lo que va a producir una expansión del volumen plasmático. Un incremento del gasto cardíaco. El corazón de la madre está funcionando el doble para poder realizar la función circulatoria en ella y en el niño. Cambios de flujo sanguíneo regional, en algunas áreas mayores, en otras áreas menores. Cambios respiratorios, ¿ya? Especialmente en los últimos meses del embarazo, ya cuando el producto está grande, que puede afectar la mecánica respiratoria de la madre, pero también otro tipo de cambios respiratorios de tipo funcional. La disminución en la concentración de albúmina, que como hemos visto en el anciano, también es importante en la distribución de los fármacos, y también cambios en la actividad enzimática hepática fundamentalmente, que va a afectar el metabolismo de los fármacos, ¿ya? Cambios gastrointestinales. Hay una disminución de la acidez gástrica, pero esto es relativo, porque ya en los últimos meses del embarazo la presión que ejerce el producto hacia arriba, ¿no es cierto?, a veces produce trastornos en esto. Luego, retraso en el vaciamiento gástrico también, e incremento del tiempo de tránsito por efecto de la progesterona. Entonces, la función digestiva, la digestión de los alimentos es dificultosa, especialmente en los últimos meses del embarazo, ¿ya? Que eso obviamente va a afectar también el tránsito y la absorción de los fármacos cuando son necesarios. ¿Cuándo son necesarios? Porque una cosa que tenemos que tomar en cuenta en relación a la utilización de fármacos durante el embarazo es que se deben evitar prácticamente en forma absoluta durante los 3 primeros meses del embarazo, porque es ahí donde está ocurriendo la formación del cuerpo, ¿no?, del humano dentro del útero, y el uso de fármacos puede condicionar malformaciones decurrentes de estos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las categorías de toxicidad de fármacos en el embarazo? Son los que se clasifican como categoría A, son que tienen poco o ningún riesgo para el feto. Entonces quiere decir que pueden ser utilizados para la madre sin mayor riesgo, sin mayor problema. La categoría B dice que son aquellos probados en animales en reproducción y que no han demostrado aumento de riesgo para el feto, ¿ya? Pero es diferente, ¿no? En el A es poco o ningún riesgo para el feto. En categoría B ha sido probado en animales en reproducción y no ha mostrado un aumento en el riesgo para el feto. Categoría C, probados en animales y en humanos, uso del fármaco debe ser sopesando riesgo-beneficio. ¿Entiende? ¿Aquí qué quiere decir? De que si el beneficio es mayor al riesgo, se puede utilizar con precaución este tipo de fármacos. Pero si el riesgo es mayor que el beneficio, en teoría por lo menos no se debería utilizar, ¿de acuerdo? Todo está en función al beneficio que pueda obtener la paciente con su uso. La categoría D, existe riesgo para el feto, entonces un fármaco de categoría D o también de categoría C y D no debería utilizarse en lo posible. En la categoría C, como dice aquí, sopesando riesgo-beneficio, ¿ya? En la categoría D existe riesgo para el feto, no debe utilizarse. Y la categoría X es teratógeno y tóxico y en realidad estaría prohibido su uso en la madre por el riesgo que implica para el feto y para la misma madre, ¿de acuerdo? Entonces, los únicos fármacos que en realidad podrían utilizarse sin problemas durante el embarazo son aquellos que corresponden a categoría A. ¿Dónde está la información a qué categoría pertenece? Está en el prospecto o en la bula adjunta a los fármacos o, obviamente, en la información farmacológica que tengamos nosotros como médicos de estos fármacos. Bien. Teratogenia inducida por fármaco se refiere a que el fármaco va a producir efectos teratógenos en el feto y por lo tanto va a llevar a malformaciones congénitas. Entonces depende del medicamento y del momento en que se produce la exposición al teratogénico.
Por eso yo les he dicho, es importantísimo en lo posible evitar el uso de cualquier fármaco durante los 3 primeros meses del embarazo. No utilizarlos, ninguno, ¿ya? A no ser que sea absolutamente necesario y en ese caso evaluar riesgo-beneficio. ¿Ya? Si realmente no hay otra, bueno, uno tiene que someterse al riesgo porque el beneficio es importante o no hay otro camino a seguir. Antes de la 3ª semana daña al embrión y puede llevar a un aborto espontáneo, ¿ya? Después de la 8ª semana afecta el crecimiento y maduración de los órganos. Por lo tanto, hemos dicho, en lo posible, no utilizar ningún fármaco en el embarazo durante los 3 primeros meses, en lo posible. Pero si nosotros extrapolamos a los otros meses del embarazo, en lo posible también se debe evitar el uso de fármacos durante todo el embarazo, evaluando obviamente el riesgo-beneficio, dejando para el uso sin mayores problemas a los fármacos que pertenecen a la categoría A. Bien, ¿por qué ocurre la teratogenicidad de los fármacos? ¿Por qué tienen efectos teratógenos? Entonces, el mecanismo de producción pueden ser alteraciones cromosómicas, monogénicas o poligénicas, ¿no es cierto?, que afecten a un gen o a más genes, ¿no es cierto?, y produzcan alteraciones cromosómicas, alteraciones ambientales, hipointeracciones, alteraciones del fármaco sobre el embrión, alteraciones del fármaco en el desarrollo del embrión, mutaciones que se pueden dar lugar por la exposición del feto al fármaco, alteraciones cromosómicas de elecciones, amplificaciones y alteraciones de la transcripción, alteraciones en los sistemas enzimáticos, alteraciones en membranas, en hormonas, etcétera, y alteraciones en el desarrollo del feto. Entonces, fíjense que los mecanismos de acción teratogénica de los fármacos en una mujer embarazada pueden tener efectos devastadores en el feto y en el producto, de distintos tipos, como estamos viendo, alteraciones cromosómicas, ¿no es cierto?, alteraciones que vayan a producir alteraciones en el desarrollo del embrión, mutaciones que produzcan alteraciones, ¿no?, alteraciones cromosómicas, alteraciones en el desarrollo, en fin, son un sinnúmero de efectos teratogénicos de los fármacos mediante estos mecanismos. Bien, lo otro, la lactancia, fármacos en la lactancia. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que muchos de los fármacos y muchas de las drogas que utilizamos pueden atravesar y estar contenidas dentro de la leche. Entonces, drogas libres transferidas dentro de la leche, ¿ya? Generalmente las concentraciones en la leche son menores que las concentraciones plasmáticas, pero igual estas concentraciones pueden afectar al lactante. Y el intercambio, recordad que es bidireccional, madre-feto, feto-madre, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado también en la administración de fármacos durante el periodo de lactación. Categorías de riesgo durante la lactancia, ¿no es cierto? Aquí ya es diferente la clasificación. Entonces, por eso que viene con L de lactancia. L1 son los más seguros, no hay riesgo para el lactante, por lo tanto, se pueden utilizar en la madre que está en periodo de lactante, ¿no es cierto? L2 son seguros, no hay un riesgo demostrado, pero ya uno para las orejas, como se dice, ¿no es cierto? Son seguros, no hay riesgo demostrado y ahí nuevamente entra el riesgo-beneficio. Los L3 son moderadamente seguros, hay un riesgo observado, pero este es mínimo, pero existe un riesgo. Los L4 potencialmente peligrosos, riesgo con efectos secundarios para el lactante, pero aceptable si para la madre es imprescindible. Hay nuevamente riesgo-beneficio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el L4, ¿qué es lo que ocurriría? Que la lactación, pero el periodo de lactación en una madre que tiene que utilizar un medicamento perteneciente a la categoría L4, ¿no es cierto?, va a dar lugar en el lactante a efectos secundarios del uso del fármaco, ¿no? Entonces serían reacciones adversas a los medicamentos que pueden afectar al lactante. Y en la categoría L5 son medicamentos que están absolutamente contraindicados durante la lactación.
O sea, el riesgo para el lactante es importante y por lo tanto, si es imprescindible que la madre utilice estos medicamentos, la lactación está contraindicada. Se debe suspender la lactación y ser reemplazado con leche de fórmula, ¿no? Entonces, esto es cuando la madre tiene que usarlo porque está en riesgo su vida, su salud, lo que sea. Entonces, suspende la lactación, ¿no es cierto? Utiliza los medicamentos y reemplaza o sustituye la leche materna por una fórmula de leche. Bien, drogas contraindicadas durante la lactancia. Los antineoplásicos utilizados en el cáncer, los supresores inmunológicos, los alcaloides de la ergotamina, el oro que se utiliza en pacientes. Ustedes dirán, ¿en qué pacientes se utiliza oro? En pacientes con artritis reumatoide. El yodo, porque el yodo va a producir alteraciones en la tiroides del lactante, ¿no? El carbonato de litio utilizado en los trastornos bipolares, los radiofarmacéuticos, por ejemplo, el yodo radioactivo, porque si se utiliza va a ir a destruir también la glándula tiroides del lactante. Drogas sociales y abuso de drogas, ¿no? Cocaína, marihuana, etc. Ciertos antibióticos, hemos mencionado el día de ayer las tetraciclinas, que pueden producir un daño permanente al esmalte de los dientes, ¿no? O, por ejemplo, dimos de ejemplo ayer también el cloranfenicol, que puede dar lugar al síndrome del niño gris. Las anfetaminas, y también habían mencionado los antibióticos, el uso de fluorquinolonas, ¿no? Que puede alterar el cartílago de crecimiento en los niños. Las anfetaminas, que son estimulantes, que se utilizan, se utilizaban mucho para perder peso. Hoy en día su dispensación y su uso está muy, muy, muy regulado, ¿ya? Muy regulado por los efectos adversos cardiovasculares que producen las anfetaminas. Las estatinas, que son utilizadas para normalizar los niveles de lípidos en el organismo, ¿no? O sea, se utilizan en aquellas personas que tienen niveles de colesterol elevados, con lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad elevadas y con niveles de proteínas de alta densidad bajos. Entonces, el riesgo cardiovascular aumenta para las personas que tienen estos problemas y una parte del tratamiento, la terapéutica de estas hiperlipidemias es el uso de estatinas que estarían también contraindicadas en la lactancia. La amantadina, el cloranfenicol, la clindamicina, ¿no? Que está también lo que hemos dicho, el cloranfenicol dentro de los antibióticos, las tiazidas, que son diuréticos, los antipsicóticos, ¿no? Utilizados en pacientes con problemas psiquiátricos, con psicosis, los antidepresivos, los opioides, obviamente los opioides, los analgésicos opioides. Es tan grande el problema de los analgésicos opioides en todo el mundo, por la gran cantidad de reacciones adversas a los opioides, reacciones adversas a los medicamentos, que hoy en día hay una campaña gigantesca en Estados Unidos para disminuir el uso de opioides, ¿no? Es por lo tanto opioides contraindicados durante la lactancia. Los anticoagulantes cumarínicos, que ya habíamos mencionado, como la warfarina, porque va a pasar al niño y puede provocar fenómenos de anticoagulación en los niños. Y ya habíamos mencionado el yodo, los ioduros y el yodo. Bien. Causas prevenibles de problemas relacionados con los fármacos, ¿eh? Entonces, en relación a las interacciones medicamentosas, el uso de un fármaco puede interactuar con otros fármacos, con alimentos, con suplementos, con una enfermedad del paciente, lo que puede generar efectos adversos o disminuir su eficacia. Entonces, cuando nos referimos a la interacción medicamentosa, estos pueden afectar las vías metabólicas de activación o inactivación del fármaco, fundamentalmente de inactivación. Entonces, si nosotros decimos la presencia de más de un fármaco en un momento dado, es decir, 2 o más fármacos en un paciente, puede dar lugar a interacciones medicamentosas que pueden dar a nivel metabólico efectos inhibitorios o estimulantes, ¿no?
Entonces, si hay efectos inhibitorios sobre el metabolismo, va a llevar a un aumento de la concentración corporal del fármaco administrado y, por lo tanto, va a incrementar su efecto farmacológico y llevar también a fenómenos tóxicos. Por el contrario, si es que existe un estímulo, ¿no?, o una inducción de la actividad metabólica de un fármaco en presencia del otro, entonces estos fármacos van a ser eliminados más rápidamente y por lo tanto es necesario modificar la dosificación del fármaco, pero en ambos casos, tanto cuando existe una inhibición de la actividad metabólica, se debe modificar la dosis del fármaco afectado, disminuyendo esta, para que no dé lugar a un aumento de la concentración del fármaco y un incremento de los efectos que pueden dar lugar a fenómenos tóxicos, ¿no? O una interacción que estimule o induzca el metabolismo puede llevar a la necesidad de incrementar la dosis del fármaco que está siendo afectado con este metabolismo incrementado. ¿Ya? No sé si me han entendido eso. Una monitorización inadecuada, ¿ya? Una enfermedad se trata con el fármaco correcto, pero no se controla adecuadamente al paciente para identificar complicaciones o su eficacia. Había puesto yo el ejemplo de los antihipertensivos, ¿no es cierto? Nosotros iniciamos el tratamiento de la hipertensión farmacológicamente hablando con un antihipertensivo, ¿ya? Tenemos que monitorear la eficacia, tenemos que monitorear si es que nuestro tratamiento está funcionando. Por lo tanto, como médicos, tenemos la obligación de citar al paciente para controles, por ejemplo, en este caso de su presión arterial, y ver si la presión arterial está siendo controlada, si los niveles de presión arterial están dentro de los valores normales que uno se ha establecido como objetivo terapéutico, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, causas prevenibles de problemas relacionados con los fármacos. Entonces, sí se puede prevenir la interacción medicamentosa con un manejo adecuado, tomando en cuenta los efectos de la presencia de uno o más fármacos al mismo tiempo, ¿no? Luego, la monitorización inadecuada, también corregible, ¿no? La selección inapropiada del fármaco, ¿ya? Una enfermedad que requiere un tratamiento farmacológico se trata con un fármaco menos eficaz para ese problema. Entonces, volvemos a lo que dijimos ayer. Lo fundamental es identificar el problema, es decir, tener un diagnóstico en lo posible del problema o de los problemas del paciente. Ya hemos dicho, una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no es cierto? Un buen proceso diagnóstico, si es necesario, con la utilización de exámenes de laboratorio, exámenes auxiliares, rayos X, tomografías, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionar el fármaco en base a una correcta identificación del problema, ¿ya? La selección inapropiada del fármaco, obviamente que va a afectar el resultado de la terapéutica utilizada, ¿no? Bien. Tratamiento inapropiado, lo mismo, ¿ya? El paciente consume un fármaco sin un fundamento médico válido, por eso que la terapéutica siempre debe estar basada en evidencias, y eso ya se les ha dicho en clases teóricas anteriores, ¿no es cierto? Inclusive los libros pueden ser inadecuados para la terapéutica del paciente. Uno siempre tiene que tomar en cuenta que la medicina correcta que se debe realizar está basada en evidencias. Eso nos permite entonces hacer una terapéutica adecuada, con un tratamiento adecuado y propio y apropiado para el paciente. Falta de cumplimiento por parte del paciente, obviamente, ¿no? Se prescribe el fármaco ya correcto para la enfermedad del paciente, pero el paciente no lo toma como se le indicó, ¿no es cierto? De ahí que yo les decía, cuando uno está con el paciente, ¿no?, y realiza todo el proceso, ¿no?, científico que va y concluye con la selección del medicamento P o del tratamiento P, ¿no es cierto? Entonces, si se toma el tiempo de explicarle al paciente él o los problemas que tiene, el objetivo terapéutico que uno busca, las complicaciones que pueden ocurrir si es que no cumple el tratamiento, eso va a mejorar la adherencia del
paciente al tratamiento, y al mejorar la adherencia va a permitir que el paciente cumpla su tratamiento. La sobredosis, ¿ya? Una enfermedad se trata con una dosis exagerada del fármaco correcto. Habíamos visto, creo, uno de los primeros slides, ¿no? Que lo que se debe hacer en cualquier paciente, hemos dicho que es una terapéutica individualizada, pero también hay que hacer una selección adecuada del medicamento o del fármaco y además establecer una dosificación adecuada. Ya hemos dicho que la selección del fármaco es individual, la selección de la dosis también es individual, debe ser la correcta, ¿no es cierto? Es decir, estamos seleccionando una dosis terapéutica, no una dosis tóxica para tratar al paciente, ¿no es cierto? Entonces, la selección correcta del fármaco, la selección de la dosis, la concentración correcta y establecer una frecuencia de dosificación correcta. ¿Ya? Eso lo habíamos dicho que lo hace el médico, tenemos que hacerlo nosotros. No es lo mismo, ya les había dicho el día de ayer, que decir, tome este comprimido 3 veces o 4 veces al día. Hay que establecer horarios. Tome este comprimido a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Ya les he dicho ayer. O tome este comprimido a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. ¿No es cierto? Eso lo tenemos que hacer nosotros. Mala comunicación. ¿Ya? Y esta mala comunicación puede ser una mala comunicación entre el médico y el paciente, o el médico y el que dispensa, ¿no? Entonces los fármacos se dosifican, se duplican, ¿ya? Se continúan o se suspenden en forma inapropiada cuando la transición entre un cuidador y otro, o entre una institución y otra, es inadecuada. Entonces aquí os digo, fundamental, ¿ya? Aquí está la receta. Ya la receta debe ser clara, con instrucciones precisas. El médico tiene que tomarse el tiempo de explicar al paciente, ¿no es cierto?, cómo va a utilizar esto, ¿ya? Cuánto tiempo, si va a suspender o no va a suspender el fármaco, en qué casos debe suspenderlo. ¿Ya? Por ejemplo, han aparecido estas reacciones adversas, mucho prurito, dificultad respiratoria, palpitaciones, ¿no? Entonces, en ese caso se suspende, pero obviamente tiene que haber un monitoreo de parte del paciente, del médico, del paciente, ¿no es cierto? Prescripción insuficiente, la enfermedad se trata con una dosis demasiado baja del fármaco correcto, lo mismo que os he dicho, ¿no? Una selección correcta del fármaco, importantísimo, una concentración correcta, una frecuencia de dosificación correcta. Y enfermedad no tratada, la enfermedad requiere de un tratamiento farmacológico, pero no se indican fármacos para tratar ese problema. Entonces, ahí viene nuevamente identificación del problema, el primer punto, ¿no? ¿Sí? Si uno identifica correctamente el problema, entonces uno verá si necesita o no necesita tratamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si uno no identifica claramente el problema, entonces eso puede llevar a que la enfermedad no sea tratada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces aquí vamos a quedar. Ya hoy día la clase, los miércoles, siempre es un poco más corta. Y mañana continuamos con reacciones adversas de los medicamentos. Gracias, doctor. Bien, ¿hay alguna pregunta o está todo claro? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, aquí quedamos y mañana ya concluimos con el resto del temario de esto y comenzamos, como les dije, con reacciones adversas de los medicamentos. ¿Ya? Muy bien, entonces muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Que tengan